Y y bueno, antes de iniciar, realmente quiero ir al Padre en oración nuevamente para que sea Él guiando nuestras palabras y abriendo nuestros oídos para poder que la semilla que caiga a nuestros corazones caiga en una tierra fértil que llegue a dar fruto y que podamos estar más cerca de Jesús a través de esta enseñanza. Entonces vamos a orar rapidito. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo que has apartado, Señor, porque en tu agenda estaba, Dios, que hoy nos reuniéramos virtualmente, Dios, para aprender más de ti, Señor. Somos vasos de barro, verdaderamente, Dios, y queremos reconocer que lo que brilla, el tesoro que está dentro de nosotros, eres tú, Jesús. Gracias, gracias porque podemos guardar una esperanza en ti, Jesús, de que algún día te veremos cara a cara, de que las circunstancias, de que las cosas que vivimos en esta tierra, en este mundo, simplemente son pasajeras, pero algún día todo esto se va a acabar y seremos, dice la palabra, que seremos nuestros cuerpos hechos nuevos y ya no tendremos más situaciones difíciles de ansiedad, problemas, angustias, sino que podremos disfrutar de la verdadera paz y el verdadero gozo que es estar contigo, Señor. Te doy gracias por este estudio, Señor. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies en nuestro caminar esta tarde, Señor, y a ti sea dada toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema, como ya lo vimos, es esta verdadera paz, ¿verdad? Vamos a estar hoy navegando un poquitito el libro de Filipenses, que es un libro riquísimo y si lo pueden ustedes leer, lo pueden leer perfectamente en una hora. Este, y es un libro que pues Pablo escribe a los creyentes en Filipos y que desde su corazón, desde Pablo, ¿verdad? Él comparte una sabiduría pues enorme que obviamente viene del Espíritu. Y vamos a ver 7 pasos prácticos. ¿Y por qué prácticos? Porque bueno, la intención es que los podamos poner en práctica en nuestro diario vivir y poder experimentar realmente esa paz día a día. Les voy a pedir que ahí donde ustedes están, abran sus Biblias y si no podemos leer aquí desde la presentación, Filipenses 4 del 4 al 8 y yo les voy a leer. Este versículo no fue de los que fueron asignados porque quería que lo leyéramos todos juntos. Este, y vamos a ir desarrollando uno por uno a lo largo de la enseñanza. Entonces no es necesario que nos estemos regresando eh, al libro de Filipenses porque lo vamos a ir viendo. Dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ese es Filipenses 4, del 4 al 8. Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando pensamos en la palabra paz, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a usted? Y no es necesario que abra el micrófono o que diga nada más, piense un momento en la palabra paz y qué cosas podemos identificar o relacionarnos o qué cosas vienen a la mente así de primero, ¿verdad? Puede ser que usted esté pensando ahorita
en tranquilidad. Puede usted estar pensando en armonía, ¿verdad? E inclusive en la ausencia de la guerra, porque obviamente lo opuesto a la guerra es, pues, es la paz, ¿verdad? Para mí, yo cuando me dicen paz, ¿verdad? Yo que tengo niños pequeños, para mí la paz es ese momento cuando ya ellos se duermen en la noche y uno queda, la casa queda vacía y la casa queda sin ruido, ¿verdad? Y uno logra sentarse en el sillón o en la cama y como respirar un toque, ¿verdad? Pero es simplemente porque los chiquillos sí son bastante activos, pero son esos momentos que uno logra estar en un estado de tranquilidad y de armonía. Y yo creo que en nuestro mundo tan agitado, en nuestras vidas con tantas cosas, con tantas distracciones que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Es muy raro sacar un rato para estar en paz, para estar tranquilo. Usualmente desde la mañana que nos despertamos ya tenemos una alarma que nos despierta, una alarma que nos dice es momento de salir de esa cama, de empezar a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y no paramos, ¿verdad? Muchas veces no paramos hasta que ya nos acostamos nuevamente en la cama y hasta, ¿verdad? Oramos si es que nos da chance de orar y, ¿verdad? O nos quedamos dormidos en plena oración y bueno, ya ahí empezamos otra vez el ciclo, ¿verdad? Pero quiero que también veamos el significado de la palabra paz en griego, que significa Irene. Yo no sé si alguien de aquí se llama Irene o tal vez ustedes conozcan a alguien que se llame Irene, pues su nombre literalmente se traduce en paz, ¿verdad? También definimos esta palabra como prosperidad, como bienestar, como esa unidad, ¿verdad? Esas relaciones armoniosas entre personas o inclusive entre naciones. Y curiosamente, la palabra paz aparece 91 veces en el Segundo Testamento o en el Nuevo Testamento y principalmente se usa en los saludos o en las despedidas. Pablo lo usa un montón y ustedes van a ver que inclusive en esta carta de Filipenses él inicia usualmente diciendo, bueno, gracia y paz, ¿verdad? Gracia y paz. Cuando se va a despedir, la paz de Dios sea con ustedes, ¿verdad? Jesús también usó mucho esto. Jesús cuando envió a los 72 discípulos les dijo, vayan y entren y toquen en las casas y digan la paz de Dios sea en este hogar. Y si las personas le responden la paz, entonces quédense allí. Pero si no responden a esa paz, se les regresará esa paz a ustedes y sigan, ¿verdad? Sigan con la siguiente casa, ¿verdad? Pero qué bonito es usar la paz, ¿verdad? Cuando entramos a una casa, a nuestra misma casa, la paz de Dios sea en este lugar y declarar esa palabra en ese momento, ¿verdad? También, yo sé que muchos tal vez han escuchado la palabra shalom, ¿verdad? Perdón, que es la palabra en hebreo de paz, ¿verdad? Shalom. Se vincula con la raíz que se dice shalem, que es una ausencia de conflicto y también un retorno al equilibrio, a la justicia y a la igualdad. Entonces esto, pues los judíos también usan mucho esta palabra a manera de algo que represente más igualdad, más justicia, un poco más de equilibrio, pero también significa la paz de Dios, ¿verdad? Entonces, les quisiera hacer esta pregunta y léanla ahí un momento y piensen, ¿por qué yo necesito la paz de Dios? ¿Por qué es tan importante para mí como cristiano buscar la paz de Dios? O inclusive antes de que yo era cristiano, antes de que yo llegara a los pies de Cristo, ¿por qué era tan importante para mí estar en paz con Dios? Y es que vamos a empezar desde el inicio. Antes de Cristo, la palabra de Dios dice en Efesios, no, en Romanos 3:23, tal vez si alguien me lo puede leer, creo que a partir de aquí empezamos a leer los versículos, Romanos tres Amén. veintitrés. Ujú. Ok, leo la nueva traducción viviente. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
Gracias, Jerry. Dice la palabra de Dios que antes de Cristo, eh, antes de que recibiéramos esa salvación por medio de Jesús, dice que todos éramos pecadores y que todos estábamos destituidos o éramos apartados, estábamos en contra de la gloria de Dios, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero qué posición tan terrible estar en contra de Dios. Qué posición tan terrible estar, saber que he sido destituido, que se me ha quitado a mí todo privilegio de estar cerca del Dios de paz. Pero esa era la realidad, esa es la realidad de muchos hoy en día, que están apartados, que están destituidos, están llenos de pecado y por ende ese pecado los aparta de estar en paz con Dios. Vamos a leer Romanos 5:12 también. Amén. Leo también de la nueva traducción viviente. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Gracias, Jerry. Entonces, no solamente estábamos en contra de Dios, estábamos destituidos, hechos aparte de su gloria, de su santidad, sino que también dice, estábamos porque teníamos pecado, porque entramos a este mundo con pecado, estábamos muertos en pecado. Y ahora, esto es una gran eh, oportunidad de enseñar a otros de, no, pero hey, yo estoy vivo, ¿verdad? Yo nací, yo estoy con vida, pues crecí, me desarrollé, ¿qué significa estar muerto? ¿Verdad? Y es que nuestro espíritu está muerto. El pecado, eso es lo que produce, lo único que puede producir en nosotros el pecado es muerte, ¿verdad? Y dice, así la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron, todos pecaron. Entonces, desde que nacemos en ese lucha o en ese conflicto de que necesitamos a un salvador, de que necesitamos ser hechos libres del pecado y de que necesitamos tener vida a través de Jesús, ¿verdad? Pero esto solamente viene por revelación del Espíritu a nosotros y convencimiento del pecado, pero esa es nuestra situación antes de Cristo. Y finalmente, Efesios 2 del 1 al 3. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Gracias, Jerry. Éramos objetos del enojo de Dios, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, y nuestra naturaleza, en lo que nacimos, tiende a hacer el mal, tiende a preferir el pecado, tiende a deleitarse en la carne. eh, y esto nuevamente nos crea esta enemistad contra Dios y nos da una identidad de hijos de la ira de Dios, hijos de desobediencia, en donde dice que andábamos conforme a los poderes de este mundo, conforme al espíritu, conforme a lo que Satanás, que está pues obviamente en contra de Dios, quería para nosotros, ¿verdad? Y pues no había hasta paz, no había paz entre Dios y nosotros a causa de todo esto que trae el pecado desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, eh, en el momento en que conocimos el Evangelio, alguien nos predicó el Evangelio y alguien nos enseñó que hay un camino y que Jesús es el único camino, la verdad y la vida y que a través de él podemos ser libres de ese pecado, es que usted y yo fuimos justificados. Y esta imagen que tenemos aquí es un proceso, es el proceso de la salvación. En el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y como Salvador,
y lo reconocemos y creemos en esta verdad, dice que fuimos justificados, fuimos hechos justos delante de Dios y ya no hay una enemistad, ya no hay esa pared que nos separa, ahora somos amigos de Dios, somos, y más que amigos, somos hijos por medio de Jesús. Fue por su gracia que fuimos libres de la pena del pecado y de la ira de Dios, eso que leíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que pagó ese precio. Jesús nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces esa es como la primera etapa en la que realmente experimentamos una paz verdadera, una paz de decir, ya no estoy condenado a la muerte, ahora tengo la oportunidad de vivir con Dios eternamente, ¿verdad? De esa salvación. Y vamos a leer Romanos 3:24. No está aquí, bueno, está el versículo, pero no lo puse, pero Romanos 3:24, ¿qué dice? Amén. Dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, ahí está la palabra y está escrito, no lo estoy diciendo yo, sino dice la palabra de Dios que por su gracia fuimos hechos justos gratuitamente, no tuvimos que pagar absolutamente nada, sino fue más que todo el tener fe y el estar convencidos de que este pecado nos separaba y a través de Jesucristo fue que se efectuó esa redención de nuestros pecados y ahora somos hechos justos. Vamos a leer Primera de Corintios 6:11. ¿Qué dice? Un momentito, 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchas gracias, mamita. Qué hermosa, yo creo que esos son versículos que deberíamos realmente aprender y vivir y tenerlos a mano, ¿verdad? Que ya antes éramos esto, pero ahora ya hemos sido lavados. ¿Lavados de qué? Lavados de todo pecado, de toda culpa, de toda maldad. Ya hemos sido santificados y justificados y no en cualquier nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Dios mismo nos da la garantía y nos dice que ya con Él tenemos paz. Y qué hermoso pensamiento es que mi vida en ese momento tomó un giro de 180 grados y ahora no hay condenación, no hay nada que interrumpa mi proceso de salvación, ¿verdad? No hay nada que interrumpa esa libertad que yo experimento en Cristo al ser lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor Jesucristo. Y finalmente vamos a leer Tito 3, del 6 al 7. Amén. Dice, el cual clamó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, llegaremos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Muchísimas gracias, mamita. Justificados por gracia, vamos a llegar a ser herederos de una esperanza de vida eterna. Y esto es lo que trae esta paz, esta paz de saber que no vamos a morir eternamente, que no vamos a ser condenados al infierno, sino que el haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador nos justifica por su gracia para poder heredar la esperanza de una vida eterna. Este día en el que fuimos justificados, dejamos de ser enemigos de Dios, ya no más apartados, ya no más solos destinados a la muerte o a su ira, sino ahora hijos de Dios y disfrutamos a partir de ese día de su paz y de su gracia. Pero el proceso continúa. El proceso ahora sí es como un recién nacido. Bueno, nació una nueva criatura ya no conforme a las leyes del pecado o de la carne, sino ahora una nueva criatura en Cristo. Y este proceso en el que estamos nosotros ahorita
es el proceso de santificación. ¿Por qué santificación? Porque estamos siendo libres del poder del pecado. Aún estamos en esta tierra, aún estamos viviendo bajo las leyes de este mundo, eh, pero estamos con la seguridad de que, número uno, ya yo no soy de este mundo. Mi identidad y mi destino final es otro. Entonces mi mirada está puesta en mi verdadera nacionalidad, y dice la palabra que ahora soy peregrino y extranjero, o sea que estoy por esta tierra de pasada, pero sin embargo, aún en esta tierra voy a experimentar aflicción, voy a experimentar rechazo, voy a experimentar situaciones muy difíciles. Y en este proceso, ¿verdad? De todavía estar en la carne, de tener un cuerpo y una raíz, una fuerte raíz de querer hacer los deseos de la carne, pero en nuestro espíritu queremos hacer lo que es correcto con Dios, vamos a tener este tipo de luchas y de conflictos, ¿verdad? Cuando fuimos salvos, sí hicimos la paz con Dios, pero ahora nuestro proceso de santificación es donde debemos realmente ser libres de este poder del pecado. Y en medio de este proceso debemos saber que su paz es sumamente importante para afrontar las pruebas, para afrontar dificultades que vamos a experimentar. Si yo les pregunto esta tarde, ¿para cuántos fue una semana difícil? ¿Cuántos tuvieron pruebas? ¿Cuántos tuvieron luchas? ¿Cuántos tuvieron dificultades? Vea, yo a manera de testimonio les cuento, para mí a nivel personal y a nivel laboral, esta semana ha sido una de las más difíciles del año. Y yo decía, qué curioso, justamente la semana antes que me toca predicar esto, es donde más me veo retado, me veo con ansiedad, me veo quebrantado en mi espíritu. Y meditaba una y otra vez, y de hecho creo que fue como por ahí del miércoles que yo usualmente me levanto como a las 4:45, 5 de la mañana, eh, y ese día mis hijos no tenían que ir a clases, bueno, pues porque estaban enfermos, eh, pero sin embargo ya mi reloj biológico me despertaba a esa hora. Y usualmente agarro este tiempo para tener mi devocional con Dios, porque es un tiempo en el que estoy aquí abajo, a solas, todos, mi esposa y mis hijos están arriba durmiendo, entonces se lo aprovecho para orar, pero ese día no, ese día por la carga laboral yo dije, me voy a conectar, me conecté al trabajo a las 6 de la mañana, y en el momento en que abrí las herramientas de comunicación, tenía por lo menos unas 10, 15 escalaciones de unos proyectos en los que estamos. Eh, fue para mí demasiado impactante tratar de entender qué había pasado durante la noche, cosas que salieron mal y que ahora yo como punto de contacto me estaban a mí llegando estas escalaciones de que se necesitaba arreglar pronto estas cosas. Y les comento, yo me sentí demasiado abrumado a tal punto en el que aún aquí solo me fui, me encerré en el baño y empecé a llorar. Y yo dije, yo no sé qué hacer, yo no sé qué debo hacer, no sé cómo debo responder, es demasiada la presión. Y empecé a tratar de pensar qué había pasado. Y me di cuenta que justamente me brinqué este periodo en donde conectaba con Dios, este periodo en donde era la primicia del día, y más bien me fui al trabajo y no tuve ese momento. Entonces, curiosamente, ahí en el baño sequé mis lágrimas y dije, Señor, aquí estoy en el baño, quiero, quiero escuchar tu voz, quiero eh, dejar a un lado esto y conectarme contigo, creer lo que dice tu palabra. Y empecé a recordar sus bondades, empecé a recordar sus misericordias, y empecé a recordar su gracia, y empecé a recordar eh, de lo que Él me salvó. Y
no puedo explicar, pero en mí vino esta paz, en mí vino un gozo, en mí totalmente mi plano pasó de lo horizontal a lo vertical y aún ahorita, perdón, pero es que es demasiado cuando pienso en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él, su misericordia y su gracia, de lo que nos ha salvado. Y es donde ahí es donde yo digo, ok, era un tema de perspectiva, era un tema de que realmente tengo que estar conectado con Él y necesito recibir de su paz ahora más que nunca. Y estuve ahí no sé cuánto tiempo, yo creo que unos 40 minutos. Gracias a Dios mi esposa no se levantó porque si no me hubiera encontrado en el baño ahí hecho un mar de lágrimas y de mocos. Pero luego, después de ese tiempo, regresé a mi trabajo y tuve una claridad en las respuestas que tenía que dar, en cómo debía resolver. Y yo dije, esto eres tú, Padre, poniendo en mí la sabiduría y el talento para poder atacar esto. Y les estoy diciendo tal vez una situación que para mí en el momento fue mucho, pero puede ser que sea una enfermedad de alguien, una enfermedad inclusive en nuestro propio cuerpo, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en padres, o situaciones difíciles, tal vez de deudas financieras que nos abruman. Yo también he estado ahí en donde mi teléfono no ha parado de sonar, en donde se siente como que, ¿verdad? Y yo digo, papi, necesito de ti, necesito de tu mano, me siento como Pedro hundiéndome y necesito alzar mi mirada y enfocarme en ti, Jesús, porque sé que solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, este proceso, nuevamente les digo, es un proceso de santificación, es un proceso en donde constantemente tengo que estar levantando mi mirada para afrontar las diversas pruebas y dificultades que tenemos. Y ya el paso final es un proceso en donde vamos a ser glorificados, un proceso donde vamos a ser libres de la presencia del pecado y ya no tendremos más estas aflicciones y este sufrimiento, sino todo va a ser, va, perdón, va a ser eh, realmente experimentar ahora sí su paz verdadera y poder estar gozosos en esto. Pero bueno, mientras estemos en este proceso de santificación, en esta lucha, lidiando con todas las pruebas, quiero compartir con ustedes finalmente estos 7 pasos que leímos al principio en Filipenses 4, del 4 al 8. Y el primer paso es regocíjense en el Señor siempre. ¿Qué quiere decir regocíjense? Quiere decir disfruten, alégrense en el Señor, aprovechen, disfruten. Es un sentimiento intenso de alegría, como cuando a uno le dan un regalo que uno no espera y era lo que uno ha estado deseando y anhelando. Puede ser hasta un abrazo, puede ser hasta un te amo, puede ser lo que sea, pero es el regocijarse es el resultado de una decisión del corazón de buscar motivos para estar felices. Y el mayor motivo que Pablo nos da, dice que su mayor motivo sea que se alegren, pero en el Señor, no en las circunstancias, no en lo bonito, no cuando cae ese bono del trabajo o cuando cae el famoso aguinaldo, no. Alégrense en el Señor. Y Pablo añade la palabra siempre. Hay muchas cosas que hacemos siempre. Si ustedes se ponen a pensar, comemos siempre, dormimos siempre, respiramos, trabajamos, descansamos, leemos, pensamos, siempre hacemos todas estas cosas. Pero debemos añadir siempre estar alegres en el Señor, siempre estar regocijados. Ahora, no es lo mismo estar alegres con alguien que en alguien. Aquí el mandato, y nuevamente es un mandato, no es, hey, cuando puedan, cuando tengan chance, cuando la circunstancia sea bonita, regocíjense. No, dice, es un mandato de regocíjense en, no con el Señor, en el Señor. Y para estar regocijados en el Señor debemos estar en su presencia, en su palabra, en sus caminos, en su voluntad. De otra forma, no vamos a realmente a poder experimentar ese gozo. No olvidemos quién es nuestro Señor, qué es lo que Él hizo por nosotros. Y también
qué lindo es saber que Jesús tuvo estos momentos de gozo y lo vamos a leer, Lucas 10:21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Muchas gracias. Justamente aquí Jesús estaba enviando, envió a los discípulos a los 72 y los envió de dos en dos y les dijo, cuando entren en una casa, digan, la paz sea en esta casa. Y ¿verdad? Los 72 regresaron y dijeron, Señor, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Regresaron gozosos, regresaron alegres de ver que el poder, el nombre de Jesús tenía ese poder y Jesús les dijo, no se alegren por lo que puedan, o sea, que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en la Biblia. Pero dice que en ese momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, alabó al Padre. Y qué lindo es pensar en un Jesús que experimenta lo que nosotros experimentamos, momentos de alegría y de gozo. Era tan humano como nosotros y se alegraba en los momentos que tenía que alegrarse, pero aún así su corazón estaba realmente enfocado en alegrarse con las cosas del Padre. Iglesia, yo les hago una pregunta con este primer paso y no me tienen que responder, pero ¿dónde está la fuente de tu gozo? ¿Dónde está la fuente de tu gozo hoy? Si yo les pregunto, ¿se pueden regocijar? ¿A dónde está la fuente de su gozo? Vamos a ir al paso número 2, que dice en Filipenses 4, versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos. El regocijo es manifestado en la gentileza y en la amabilidad y en el servicio a otros. La gentileza significa una buena disposición de la persona, la cortesía, una desenvoltura, amabilidad, educación, elegancia, todo eso significa gentileza. Pablo en griego utiliza la palabra piekes, que significa bondad, cordialidad, clemencia, consideración. Y realmente vivimos en una sociedad, si ustedes se ponen a pensar, donde la amabilidad es muy escasa. Vemos muchos pleitos en la calle, vemos gente con muy corta paciencia, listos para reaccionar con cualquier mínimo detalle en las calles. Es más, eh, no hace falta ir muy largo. Podemos estar en una presa y si un carro se nos mete enfrente, hasta nosotros mismos reaccionamos con nuestra carne, ¿verdad? Muchas veces. Pero, pero esta gentileza y esta amabilidad hasta se ha vuelto un negocio últimamente. ¿Saben por qué? Porque la gente abusa de la amabilidad para poder ganar clientes o cobrar más caro por un servicio. Y eso es lo que la gente está dispuesta a pagar para que sean corteses y amables. Sin embargo, en medio de todo esto, nosotros, los hijos de Dios, debemos ser conocidos por buscar el bien de la amabilidad y por ser luz a otros mediante nuestro servicio. Vamos a ir a Mateo 5, 14 y 16 para hablar de esta luz, de esta amabilidad que otros tienen que ver. Dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Muchísimas gracias. Que esta luz sea evidente a todos los hombres por las buenas obras de nosotros, por esos actos de amabilidad, por este gozo que sentimos. Aún en medio de la circunstancia, este gozo, esta amabilidad, esta gentileza tiene que ser evidente. Y ahí es donde vamos a experimentar la paz de Dios. Y nuevamente quisiera con este segundo paso hacerles una pregunta y no me tienen que contestar, pero ¿cómo está su servicio a los demás? ¿Cómo está alabando usted
o cómo estamos lavando los pies de otros. Es evidente este servicio en nuestras propias casas. Si yo pregunto a su esposa, a sus hijos sobre su servicio, ¿verdad? ¿Pueden ellos dar testimonio de que ustedes están siendo gentiles y llevando esta luz? ¿Verdad? Y nuevamente, no me contestes, son preguntas que voy a ir tirando por ahí. El tercer paso dice, el Señor está cerca. En ese mismo versículo, en esa misma línea dice, el Señor está cerca. Ese tercer paso nos invita a tener un enfoque en Jesús. Y qué curioso que Pablo lo pusiera ahí. Sean amables, el Señor está cerca. ¿Y cómo esto? Tal vez ustedes se preguntan, bueno, Jorge, ¿cómo esto puede ayudarnos en nuestra paz diaria? Significa que nuevamente nuestro enfoque debe estar en Jesús, cada día más cerca de Él. No tenemos a un Dios lejano, a un Dios ajeno a nuestras circunstancias. Él está cerca de nosotros para ayudarnos, para fortalecernos y para darnos de su paz y de su gracia. Por supuesto que necesitamos tener a Jesús cerca, estar en su palabra, estar en su presencia, estar en oración y llevar esa luz de Jesús a otros. Y para eso vamos a leer Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y no dice solamente en el momento en que recibimos esa justificación y esa salvación, sino puestos los ojos en Jesús a diario. Él es el que inicia y el que perfecciona nuestra fe. Y dice quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Nuevamente, ese gozo, ese regocijo, soportó la cruz. Menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha de Dios. Él es nuestro enfoque. También en otras versiones dice, en lugar del Señor está cerca, dice el Señor viene pronto. Y quiero referirme a esto porque también es una esperanza que guardamos, que su venida está cerca y que en esto tenemos que poner nuestra esperanza. No nos distraigamos con lo que va a pasar, no nos distraigamos con lo que va a devenir porque no estamos seguros del futuro, pero sí estamos seguros de Jesús, sí estamos seguros de que nuestra mirada tiene que estar fija en Él. Ahora, iglesia, quiero preguntarles con este tercer paso, ¿dónde está tu enfoque? ¿Está en las cosas de este mundo o está en Jesús? Está en las circunstancias y yo sé que muchas veces tendemos a bajar nuestra mirada porque es tanta la situación, pero no les insto a subir su mirada y a buscar a Jesús todos los días. El cuarto paso dice, no se preocupen por nada. Oren, oren. ¿Por qué? Porque la preocupación, la angustia, la ansiedad no siempre se pueden controlar, principalmente cuando existe algún peligro o algún riesgo futuro que nos afecta directamente a nosotros o a nuestros seres queridos. Puede ser ansiedad por perder un trabajo o por no tener trabajo, o cuando estamos a puntos inclusive tal vez de perder un vuelo. Puede ser como les mencionaba antes, cuando no podemos pagar alguna deuda y estamos en aprietos financieros o inclusive cuando, perdón, cuando nos informan que tenemos alguna enfermedad en nuestro cuerpo o en algún familiar. Pero Pablo sabía qué estaba hablando. Pablo no simplemente está tirando palabras por tirarlas. Sabemos que la vida de Pablo fue una vida bastante difícil, pues él vivió mucho esto y más, y lo vamos a ver en 2 Corintios 11, 23 al 28. Voy, Jorgito, un momento. Ajá. Pensé que estaba Filipenses primero. Ok. Segunda de Corintios, dice la palabra del Señor. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Muchas gracias, tía. Pablo, bueno, podemos ver un extracto de la vida de Pablo, ¿verdad? Y Pablo sabía de situaciones de peligro, sabía de naufragar, de que lo intentaran asesinar, matar, perseguir. Tuvo hambre, tuvo frío, estuvo desnudo. Y dice, y como si fuera poco, cada día sobre mí la preocupación por las iglesias, por aquellos cristianos que estaban también teniendo luchas. Entonces Pablo sabía de lo que estaba hablando cuando él decía, no se preocupen por nada. Pablo sabía que la oración era la clave para llevar a Dios todas nuestras cargas y con ruego, dice, y peticiones ante Dios. La oración es sumamente importante para poder experimentar esta paz. Y el paso número 5, demos gracias. Demos gracias porque dar gracias nos ubica, iglesia. Dar gracias nos mantiene aterrizados. El que es agradecido es humilde y reconoce que nada proviene de sí mismo. Una persona que no es agradecida constantemente se queja, nunca nada es suficiente y no tiene contentamiento. Es egocéntrica porque cree que todo se lo merece. Y esa no debe ser la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano debe ser constante agradecimiento. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18? Tesalonicenses, no, yo tenía Filipenses 2:4. Filipenses, ¿qué es? Filipenses 4, del 4 al 8. Ok. No, tal vez ese no lo vamos a brincar, tía. Perdón. Ok, deme un chancecito, espérate un toquecito. Sí, todo bien. ¿Alguien tiene Primera de Tesalonicenses 5? ¿O era tía? ¿O no lo puse? Yo creo que no lo puse. No está en la Ok, lista. Sí. dice, bueno, si es el que está en pantalla, dice, estén siempre Ajá. alegres, creen sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén, amén. Muchísimas gracias. Porque la gratitud en nosotros trasciende, tiene que trascender lo material y no se relaciona solamente a una respuesta como cuando suceden cosas buenas en nuestra vida, sino que el vivir agradecidos aún en medio de la situación que estamos pasando muestra fe en que es Dios el que tiene en control y no nosotros. Él es Dios y no nosotros, y que Él es soberano y santo en sus caminos y Él sabe por qué estamos pasando por esa situación. La gratitud tiene una relación directa con tener gozo y regocijarnos. Y por eso dice el Salmo 104, alguien que lo tenga, creo que ese sí está en la lista. Sí, lo tengo yo. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. El agradecimiento es parte, y muchas gracias, Nati, es parte de nuestra adoración continua a Dios. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias y alaben su nombre en todo momento. Amén. Amén. Jorge, entonces Filipenses Sí. 3, 13 del 14 y ese no, ya no. No, ese no, tía. Perdón. Bueno, ok. Gracias, más bien. Ok. El paso número 6, y ya nos estamos acercando al final.
El paso número 6 es el más rico y es disfrutar la paz de Dios. Ahora sí, disfrutemos la paz de Dios, dice la palabra, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios tiene el poder de gobernar nuestro corazón y nuestra mente para mantenernos firmes en Cristo Jesús. Cuando uno ora con ruegos y súplicas y luego termina agradeciendo por la respuesta con abundantes palabras de gratitud, confiando en que la voluntad de Dios se va a hacer, la paz de Dios viene a nosotros y se planta como un soldado para custodiar nuestros corazones, para que no sean invadidos de malos pensamientos, de dudas, de temores, de ansiedades o de no saber qué es lo que puede pasar, porque nuestra confianza se establece en que Dios es soberano, en que Dios tiene control de todo y en que sea lo que sea que pase, su voluntad se va a hacer en nosotros. Científicamente está comprobado que la ansiedad, cuando hay un pensamiento de gratitud, se opaca la ansiedad. No pueden existir en el cerebro la ansiedad y la gratitud al mismo tiempo. Entonces disfrutemos de la paz de Dios. Dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias, Nati, porque cuando Jesús estaba hablando estas palabras en Juan 14, ya había compartido con sus discípulos que él iba a morir. Y Jesús los prepara y les lava los pies y los consuela diciéndoles no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús sabía, perdón, lo que iba a pasar con sus discípulos después de su muerte, que iban a ser perseguidos, odiados, rechazados y sacrificados por seguirle a Él. Asimismo, nosotros debemos tener nuestra confianza puesta en Dios, aunque experimentemos rechazo, sufrimiento, aunque sintamos temor de lo que venga. Solo así experimentaremos y recibiremos su paz, paz que cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en medio de la situación. Y como último paso, en Filipenses 4, versículo 8, dice, por último, hermanos, consideren todo lo bueno, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Pablo termina con una medida preventiva para poder cuidar de esta paz y hace un llamado a enfocarnos y a cuidar donde empieza todo, en nuestra mente, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, como tío Jorge compartió en un versículo y en una imagen esta semana, en un mensajito de WhatsApp, deben estar alineados a la palabra de Dios, porque la mente de Cristo está en nosotros. No hay nada más verdadero, no hay nada más respetable, justo, puro, amable y digno de admiración y digno de alabanza que Jesús. Y en esto es donde debemos pensar. Y este versículo no estaba en la lista, pero quiero que por un momento pongamos nuestro enfoque en Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, tanto en la tierra como en las del cielo, haciendo que la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. Y este debe ser nuestro enfoque, nuestra esperanza. Lo que debe llenar nuestra mente a diario es el estar sumergidos en Jesús y en lo que ha Él hecho por nosotros. Vivimos rodeados de un mundo de distracciones, vivimos rodeados constantemente de batallas y luchas que pasan en nuestra mente, pero nuevamente haciendo referencia a este mensaje que compartía tío Jorge, ¿de dónde provienen tus pensamientos? ¿De Dios o de ti mismo? Y ya para finalizar,
Pablo, la vida de Pablo y todo lo que vimos hoy de Pablo, ¿cuál era el enfoque de Pablo al decir todo esto? Porque si estudiamos la vida de Pablo, es increíble todo lo que él vivió, todo lo que él sufrió y luego como para llegar y decir, hey, disfruten de esta paz, ¿verdad? Pablo en Colosenses 3:2, él tenía la mirada puesta en Cristo, ese era su enfoque. En Filipenses 4, del 11 al 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Corintios 5:14, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa, me anima, me obliga a hacer su voluntad. Y segunda de Corintios 12:9 es la gracia de Cristo, que era el enfoque de Pablo. Y si queremos vivir la verdadera paz de Dios, debemos tomar la decisión de alegrarnos siempre en el Señor, servir con amabilidad a los demás, mantener nuestro enfoque en Jesús, orar en todo tiempo, ser agradecidos y llenar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, aquel que es esa palabra que es camino, verdad y vida, únicamente Jesús. Vamos a orar para terminar. Y voy a pedirles que por un minuto usted, si está pasando una situación difícil, si está pasando alguna circunstancia, sea enfermedad, sea laboral, financiera, sea cual sea la circunstancia que esté pasando, eh, enfoque su mirada en Jesús, levante su mirada y piense en todo lo que Él ha hecho por usted, eh, por su sacrificio en la cruz. Piense en todo lo bueno, en lo que es santo, en lo que es digno de alabanza. Y aunque su circunstancia parezca no cambiar, su perspectiva sí cambiará, porque estamos poniendo nuestra mirada en Él. Estamos eh, conectando nuestro espíritu con Él y estamos confiando y creyéndole a Dios de que se hará su voluntad. Papi, yo quiero darte gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por usar a Pablo y a través de estas palabras de Pablo poder aprender hoy, Señor, que podemos regocijarnos por lo que tú has hecho por nosotros y podemos traer nuestras peticiones ante ti, Señor. Te doy gracias porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que tú no nos abandonas y que más bien tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por medio de tu palabra, santifícanos, Señor, esta noche y que toda gloria y toda honra sean dadas a ti, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén.